La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, como siempre es un gran gusto conversar con él. Se trata de Óscar Chacón, asesor de estrategia en la organización Alianza Américas. Desde los Estados Unidos hacemos esta conexión, Diana Verónica. En efecto, y cada vez que queremos analizar cuál es la situación en Estados Unidos referente a los migrantes, pues hablamos con Óscar. Hola Óscar, bienvenido, Óscar. Buenos días. Buenos días, espero que estén muy bien y no con tanto frío como yo. Mira, dicen Óscar, que ahí está. sí. ¿A qué temperatura? Está en la ciudad de Chicago, ¿verdad? 22 negativo en Celsius. Más viento. Más viento que hace que se sienta No. 15, 20 grados más frío. A eso agregarle que Chicago es la ciudad de los vientos. Pues sí, por eso te digo. Mira, y Óscar, entonces, ¿cómo haces, Óscar? ¿Encerrado? Sí, mayormente. O sea, uno puede salir, pero lo que no es bueno es estar mucho tiempo afuera. Mira, ahí te veo poco pelo, Óscar. Óscar, Dime. es que antes tenías pelo. No, claro, es que te seguí tu estilo, Tony. Se pasó la cero. No, y ¿sabes lo que pasa? Que en el invierno en realidad tiendo a cortarme el cabello completamente porque se usa mucho gorro. Ajá. Ahí está la Odio explicación. tener que andar peinándome cada vez que uso un gorro. Ahí está la Entonces, explicación. eso me ahorra ese problema. No encuentro fallas en tu lógica, como dice la canción. Qué bien, qué bien. O sea, Bueno. eso no entorpece ponerse el gorro, ¿verdad? Sí. Sino que No, de un al solo. contrario. Ok. A ver, Óscar, has amanecido ya en una era dorada, ¿verdad? Según el discurso de Donald Trump de ayer. Fue El investido. mundo cambió ayer, El todo mundo- está mejor ahora. El mundo cambió. Bueno, y de hecho, el mundo se está como acomodando, ¿verdad? Claro. Y el discurso o la jornada estuvo llena de frases, de sentencias, de detalles. De anuncios. El lenguajes no corporales y corporal, y que anticipan cómo van a ser estos próximos 4 años de Donald Trump, de este presidente republicano. ¿Tus primeras impresiones, Óscar? Bueno, el discurso como tal fue un discurso interesante. En mi opinión, careció de una buena coherencia de principio a fin. Parecía como que el presidente saltaba de un tema al otro sin mayor orden. Sin embargo, yo creo que hay varios aspectos que resaltan en su discurso. Lo primero es la glorificación de la riqueza y de los multimillonarios. Es un concepto que el presidente lo retoma con mucha fuerza, incluso lo adorna, ¿verdad? Con menciones incluso divinas. Él es el enviado por Dios y la gente rica pues también son enviados por Dios. Y yo creo que esto es algo muy interesante porque es nuevo, ¿verdad? En términos de la historia de los Estados Unidos, especialmente de los presidentes. No estoy diciendo que los otros presidentes no eran invocadores también de su Dios, sino simplemente la manera, ¿verdad?, como lo hace. Lo segundo que destaca también de su discurso es que hay claramente un mensaje específico sobre la importancia de fortalecer la identidad de los Estados Unidos, un Estados Unidos más tradicional. Específicamente hay una glorificación también de la raza blanca, en varias maneras en que el presidente se expresó ayer. Y finalmente también hay un rescate muy fuerte de la masculinidad. Son como 3 aspectos muy fuertes en el mensaje de ayer. E insisto, había una serie de factores también adornando estos 3 contenidos que, por lo menos desde mi perspectiva, salieron de manera muy consistente en el discurso de ayer. El presidente claramente regresa también a un planteamiento que muchos consideramos ya bastante anticuado, y es todo un llamado
a una renovación incluso de las aspiraciones imperiales, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Hizo, por ejemplo, la mención específica de su decisión de renombrar, al menos domésticamente en los Estados Unidos, lo que todos hemos conocido desde principios de los 1600 como el Golfo de México, renombrarlo ahora como el Golfo de América. Y así también sucesivamente menciones específicas sobre el caso del Canal de Panamá, que es un tema francamente resuelto desde el punto de vista de la ley internacional, pero que el presidente lo retoma. También creo que fue muy obvio que el presidente, de una manera bastante interna, siente la necesidad de reiterar que su elección es la más grandiosa de la historia, cuando en realidad la elección de noviembre del año pasado, vista desde la perspectiva del número de votos obtenidos por el ganador sobre la perdedora, es una elección mediocre en términos de nivel de triunfo. El desempeño que tuvo su partido en el Congreso tampoco fue como para denominar esta elección un cheque en blanco sin duda alguna. Y esto el presidente lo menciona, lo cual denota, en mi opinión, que hay por lo menos desde su perspectiva una necesidad de reiterar esta idea de que él tiene un mandato incuestionable para impulsar una serie de cambios. Y creo que también es importante señalar que el presidente reitera, ¿verdad? Algo que ha sido un mensaje consistente desde que él anuncia su primera decisión de lanzarse por la presidencia de Estados Unidos en el 2015, y es identificar a actores desde su perspectiva, desde su narrativa, extranjeros, como las más grandes amenazas para los Estados Unidos. Y esto se refiere no solamente a los extranjeros que vivimos en Estados Unidos y que no necesariamente somos vistos con agrado, ¿verdad?, por los círculos más cercanos al presidente, sino también los enemigos externos fuera de Estados Unidos. Me refiero a China, me refiero a los vecinos que no agradecen el apoyo de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y creo que esto ya también se está viendo en el número de decisiones, de decretos presidenciales que han sido anunciados hasta este momento. Y regresando por un momento a la parte del enemigo interno, es decir, las personas extranjeras que él pinta como una amenaza para el país, lo cual, como ya lo he dicho muchas veces, no tiene mayor asidero en los datos, le da también al presidente la pauta como para anunciar el cierre de la frontera sur, incluso anunciando que la va a militarizar más de lo que ya está militarizada, aun cuando tomar esos pasos realmente no es tan fácil como simplemente anunciarlo. Hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir, de condiciones logísticas que se tienen que cumplir, que no pasan de un día para el otro. Él habló de emergencia en la frontera sur. De estado de emergencia. Estado de emergencia. El hecho que declare el estado de emergencia, pues ayer lo platicamos con Reinaldo Albergue, implica fondos, implica movilización, no sé si Guardia Nacional, el Ejército, un montón de cosas. Una logística de emergencia. Correcto. Y por eso les digo que eso se puede anunciar como lo hizo ayer el presidente, pero moverte del anuncio a realmente implementar a plenitud una decisión como esa no es igual de fácil, ¿verdad? Hay más pasos que cumplir. Vaya, para citar un ejemplo concreto, los mandos dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos están en un momento de transición. Ni siquiera hay un nuevo secretario de Defensa ya nombrado por el Senado de los Estados Unidos, mucho menos los mandos secundarios, que son importantes tener ya en funciones, como para que muchas de estas cosas se vuelvan prácticamente operacionales. Entonces, repito, se señala una dirección amplia, pero no necesariamente eso quiere decir que ya mañana se hacen las cosas. Por supuesto que hay cosas que sí. La cancelación del sistema de citas, conocido como CBP One, quedó sin efecto ayer mismo por la tarde. Los programas de reasentamiento de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, conocido como Parol Humanitario, quedó también sin efecto el día de ayer. Esas son cosas que sí se pueden hacer instantáneamente, porque son prácticamente decisiones
netamente administrativas. Tú simplemente dejas de recibir solicitudes y se acabó la historia. Como Pero hay ha cosas pasado con el incluso como CP1, ¿no? regreso a México. CPV1. así es la- CBP1. Sí, CBP1. Oscar, exactamente. yo me eché 2 veces el discurso ayer y hay un llamamiento o una nostalgia, o yo no sé, a restaurar aquella doctrina del destino manifiesto de los Estados Unidos. Correcto. Y ves el gabinete y hay un montón hay unas siglas en inglés que tú seguramente las conoces muy bien, que es WASP, que es White Anglo-Saxon Protestant, Correcto. ¿verdad? Y creo que, no sé si el patito feo del discurso al final fue México o América Latina, porque a México sí le dio con todo. Claro. Sí, por eso les digo de que es muy claro que en la visión del mundo de Donald Trump y la gente más cercana a él, hay una demonización, ¿verdad?, del sujeto extranjero, entendido como el sujeto extranjero no blanco, el sujeto extranjero no deseable, y ese sujeto extranjero está en México, está en América Latina, está en China, pero también está en el plano doméstico. Desde la lógica de ellos nos han invadido, ¿verdad? Es básicamente la lógica desde la que ellos operan. Aunque aquí hay que reconocer que va a ser muy interesante ver, ya entrada la administración Trump, esta nueva administración Trump, cómo se va a reconciliar dos facciones que juegan un rol muy importante dentro de la administración Trump y dentro de la campaña de Trump. Por un lado tenés personas obviamente alineadas con una agenda ultraconservadora, muy de regresar a paradigmas, repito, considerados ya obsoletos, pero que son personas muy pragmáticas. Y en cierta forma esta facción está representada por un multimillonario como Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Es decir, Elon Musk se identifica con muchas de las ideas procorporativas, ultraconservadoras que avanza la administración Trump, pero lo hace desde una lógica de pragmatismo. Seguramente ustedes vieron en las noticias hace un par de semanas una pequeña escaramuza entre Elon Musk y también Ramaswamy, que abrigan apoyo, ¿verdad?, para las visas H1B. Y cuando defendieron su planteamiento dijeron necesitamos traer el talento del exterior a los Estados Unidos de América. Inmediatamente brinca la otra facción, que es una facción mucho más conservadora que ellos, pero también muy dogmática, ¿verdad? Muy ortodoxa, donde no hay ninguna tregua y llegan al grado incluso de denunciar a Elon Musk, ¿verdad?, como una persona indeseable que debería de regresarse a Sudáfrica y dejan clarísimo que para ellos ningún programa de visas para trabajadores extranjeros es aceptable, incluyendo las H1B, que se supone que son para trabajadores altamente calificados. Ellos lo tomaron como una ofensa porque dijeron lo que nos está diciendo Elon Musk es que en Estados Unidos no habemos personas talentosas. Entonces, como te digo, va a ser interesante cómo estas cosas se van a reconciliar ya en la práctica. Hay como varios. Ayer vimos a la jerarquía de Silicon Valley, por ejemplo, que son los multimillonarios tecnológicos. Está, yo creo que Steve Bannon, que fue asesor también de Trump, que ya le declaró la guerra a Elon Musk. Yo no sé si Elon Musk y el presidente se van a terminar peleando más temprano que tarde. Y acuérdate que hay mensajes que nosotros los vemos desde afuera, aunque adentro estén pasando otras cosas, ¿verdad? Y tú planteabas seamos prácticos, Oscar. O sea, Estados Unidos necesita talento. O sea, le apuesta al talento, ¿verdad? Y ya lo decía ahí Elon Musk, que el hombre más rico del mundo le apuesta al desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al final van a tener que encontrar un término medio entre, el extranjero que en realidad aporta a los Estados Unidos a través de estas becas, de estas visas, por ejemplo, que tú mencionabas, que son las visas de trabajo para
para personas altamente calificadas, que no solamente las tiene Estados Unidos, las tienen en muchas partes del mundo, porque necesitan gente calificada, ¿verdad? Contra los que sí están de manera irregular en los Estados Unidos, que viven de todo lo que les dan los estados en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se podrá encontrar ese punto medio indistintamente de los que no a los extranjeros y los otros que dicen, sí, extranjeros necesitamos pero calificados, o los que en realidad vengan a hacernos más ricos, a generar riqueza en los Estados Unidos? Es que fíjate que ahí estás entrando a un punto de la vida política de Estados Unidos, especialmente la vida política influida desde la agenda trumpista, que va a presentar un conflicto aún más grande de lo que tú planteas. Y me refiero a lo siguiente. La idea de que las personas migrantes de hoy, o que la política de inmigración que Estados Unidos ha tenido, tanto la oficial como la no oficial, es realmente un problema para el país, es simplemente una creación falsa. O sea, es una invención creada para fines de mercadeo político electoral. Es decir, Donald Trump y las fuerzas políticas que le han respaldado han estado súper claras desde finales de la década de los 70 que movilizar la opinión pública, condicionar la opinión pública de Estados Unidos en contra de estos extranjeros que no son como nosotros, es algo poderoso para mover a los votantes y particularmente a los votantes blancos. Les recuerdo que esto lo intentaron con éxito en California en 1994 y lo han venido haciendo de manera sostenida. Han habido pequeños lapsos de aflojamiento, si quieres, incluyendo bajo republicanos, como fue el caso de los 8 años de George W. Bush, quien era muy simpatizante de la migración, pero la constante ha sido promover esta idea, repito, falsa, de que los extranjeros de hoy le presentan un problema a Estados Unidos. En realidad, si tú ves estrictamente el impacto económico, sin hablar de las otras áreas de impacto, pero el impacto económico de la migración, hombre, la migración ha sido una bendición para los Estados Unidos de América, tanto la migración de personas altamente calificadas como la migración de personas que se desempeñan en campos laborales que no demandan gran nivel de destreza. Ambos casos son evidencia contundente del beneficio económico que la migración le ha significado a Estados Unidos. Si tú lo ves desde el punto de vista cultural, el enriquecimiento que le ha significado la migración a Estados Unidos, cosa que le encanta a los estadounidenses, incluyendo a los WASP, como tú decías ya anteriormente, es importante destacar que la migración en realidad, desde el punto de vista de la evidencia, no debería de ser un tema de controversia en Estados Unidos, pero sí lo es por su capacidad de apelar de manera muy potente a instintos muy antiguos y que ahora en una condición de un electorado, de un público estadounidense lleno de ansiedad acerca del futuro, les ha funcionado de maravilla. Imagínate tú que incluso el caso de querer vincular criminalidad con migración es realmente una invención. Te voy a poner un ejemplo súper concreto. Después de que terminemos la entrevista y quienes nos están escuchando lo pueden hacer ahora, hagan una búsqueda en cualquier buscador que usted ocupe sobre perpetradores de crímenes en Estados Unidos por raza. Y te vas a dar cuenta que la mayoría de los asesinatos, de los asaltos a mano armada, de las violaciones cometidas a lo largo de los últimos 20 años, pero para no agarrar los últimos 100 años, son principalmente personas de raza blanca. Y en ese sentido, hay un esfuerzo por completamente ignorar los datos y más bien crear esta otra narrativa alternativa que permite luego hacer enunciados como los que ha hecho Trump en campaña y que va a seguir haciendo ahora en ya su rol como presidente. Y te destaco un elemento más del discurso de ayer que me parece muy importante. Él ayer prácticamente decía, el mundo y las versiones que han conocido de él hasta ahora son mentiras. La verdad comienza hoy.
De ahora en adelante aquí no van a haber ningún tipo de restricción, ningún tipo de censura, pero ese es el lenguaje codificado. Lo que nos está diciendo realmente Donald Trump es que el mundo que él ha tratado de crear es el mundo que se va a promover. Y es un mundo francamente influido en buena medida por falsedades, o sea, por invenciones creadas que son muy útiles desde el punto de vista del mercadeo político electoral. También me dio la impresión, no sé si estás de acuerdo, Oscar, que siempre se ha dicho que los estadounidenses ven a América Latina como su patio trasero, pero era como que descuidamos ese patio trasero y ahora sí voy a voltear a ver nuevamente Canal de Panamá, el petróleo de Venezuela, la frontera sur, es decir, como que América Latina ayer sí tenía, digamos, de manera implícita una presencia que no ha tenido en otros discursos o con otras administraciones. Pues fíjate que yo creo de que en general lo que Donald Trump representa es como un compromiso de querer ejercer con mucho más vigor lo que él considera, y yo creo que es efectivamente correcto, que Estados Unidos es uno de los grandes poderes en el mundo y que por lo menos en el hemisferio occidental no hay, ¿verdad?, otro poder que le dispute ese grado de poderío militar con certeza, ¿verdad? El liderazgo incluso económico, político, y lo que Donald Trump quiere es cobrar, ¿verdad? Por ese rol que Estados Unidos juega. Ayer, por ejemplo, ya se hizo manifiesto que se retira de un montón de acuerdos internacionales, que es consistente con lo que hizo en la primera presidencia de Donald Trump, y que lo retoma nuevamente ahora. Pero creo que el presidente Trump y su equipo lo que tienen, digamos, más articulado hoy que antes es una visión muy transaccional, ¿verdad? Sobre el rol poderoso de los Estados Unidos como un país indudablemente muy capaz de generar riquezas enormes, las más grandes del planeta, pero que a cambio de estar en buenos términos con Estados Unidos, se va a demandar mucho más, ¿verdad? De los países. Imagínate que, por ejemplo, él ayer habló de crear una agencia de rentas externas, ¿verdad? Como para competir con la agencia de rentas internas, que es básicamente la autoridad tributaria en Estados Unidos, que es una cosa que le ha dado mucha risa pues a mucha gente porque es bien difícil que Estados Unidos sea quien pase a cobrar esos aranceles que quieren ahora aprobar. Todavía no hay cosas concretas al respecto, porque al final de cuentas estas cosas, a menos que sucedieran 10 cosas más en paralelo con la economía estadounidense, incluyendo incrementando enormemente las tasas de compensación salarial, van a significar realmente un riesgo enorme en el plano inflacionario. Pero repito, son cosas que te denotan que Trump llegando nuevamente a la presidencia tiene una serie de propuestas que, repito, suenan bien, especialmente para quienes le apoyaron, pero que se hace bien difícil saber cómo exactamente las vas a implementar. Eso escuchaba yo ayer en CNN, en estos debates que arman, ¿verdad? De analistas políticos que decían, es que miren, Trump siempre hace anuncios pegando fuerte en la mesa, ¿verdad? Se hace sentir, pero ya en la práctica tienen que suceder un montón de cosas. Recuperar el control del Canal de Panamá, por ejemplo. Que ya se pronunció. ¿Eso cómo lo haces? Que ya se pronunció el presidente de Panamá. Ya emitieron un comunicado en donde dijeron, miren, nosotros somos una nación soberana, independiente, y el Canal de Panamá es administrado por Panamá. Claro. ¿Verdad? Y aquí no tiene nada que ver. ¿Cómo se come? Ajá, exacto, exacto, por eso te digo. Entonces son anuncios así bien fuertes, pero no sé, entendería yo que es a lo que tú estás apuntando, Oscar, que en la práctica, que son más mensajes precisamente para ese mercadeo político que tú estás señalando, pero que en la práctica de repente van a suceder ciertas cosas, pero no en el nivel que se proyectan al inicio. Es que repito, ¿verdad? Hay una serie de planteamientos que se hacen que suenan bien, hacen sentir bien a ciertos sectores de la sociedad estadounidense,
pero que, repito, es muy difícil implementarlos. Por ejemplo, reclamar de que la mayoría de los barcos que cruzan el canal son barcos chinos. Hombre, pues eso tiene que ver con el diseño económico de los últimos 60 años. O sea, el mundo entero decidió que China iba a ser la fábrica para producir todo por excelencia. Y eso conlleva que, por supuesto, los barcos chinos tienen una enorme presencia a nivel de los puntos del tránsito marítimo en el planeta. Ahora, ¿cómo le das vuelta a eso? ¿Verdad? ¿Podés de un día para el otro cambiar esa realidad que ha tomado décadas construir? La respuesta sencilla es no, no se puede, pero suena bien, ¿verdad? Y en este sentido, repito, el discurso de ayer tenía una cantidad enorme de aseveraciones que simple y sencillamente no son verdad, o sea, son mentiras. Sí, pero Yo creo que eso es bien importante destacarlo, porque, insisto, el presidente parecería estar comprometido con seguir avanzando en esa lógica de hacer promesas fantásticas que suenan muy consistentes con la idea del excepcionalismo estadounidense, pero que en realidad cuesta mucho poder llevar realmente a la práctica. Incluso la expectativa de que con la llegada de Trump todo va a bajar de precio inmediatamente es una expectativa bastante soñadora, porque no funcionan las cosas simplemente porque un presidente dice el precio de los huevos debe de bajar mañana. Me hace mucho sentido ya en resumen el discurso cuando tú dices nos invadieron, ¿verdad? Nos han invadido. Y no sé si agregar, nos han invadido y China se me ha metido aquí y anda sopiloteándome. Se me ha metido debajo de las faldas. Claro. Sí, o sea, como que fuera algo que pasó de forma ingenua, cuando en realidad ese es el producto del diseño, ¿verdad? Económico mundial. Repito, mira, todo esto se empieza a planear incluso antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, pero entró en una etapa increíblemente dinámica a partir de los 1990. O sea, de hecho, un presidente demócrata fue el que manejó, ¿verdad?, el país durante esa época de oro, ¿verdad?, la época en la que se generan riquezas sin precedentes, y me refiero a los años de las dos administraciones de Bill Clinton, que fue realmente quien estuvo a la cabeza monitoreando, acompañando este proceso de desarrollo, de hiperdesarrollo del comercio mundial, ¿verdad? Y del cual, por supuesto, quien más se ha beneficiado son empresas financieras, empresas económicas estadounidenses. Oscar, y es controversial porque dice esto, China se me está metiendo, pero ahorita con el tema de TikTok, dijo, bueno, que continúe, pero el 50% de las acciones que sean capital estadounidense. Entonces, sigamos haciendo negocio, pues. A donde haya negocio, sí que se meta. Pues es que ahí has tocado exactamente quizás la característica más novedosa, distinguible de este gobierno, ¿verdad? Y es de que este gobierno está sumamente comprometido con maximizar generación y acumulación de riquezas dentro del círculo de los socios cercanos a Donald Trump. Precisamente por eso es que las grandes esferas o los máximos líderes, ¿verdad?, de las grandes corporaciones mundiales, principalmente las inclinadas en el campo de la tecnología, pero también otras, van a buscar congraciarse de cualquier manera posible con Donald Trump, porque lo que no quieren es entrar en conflictos. Y esto es novedoso, porque, insisto, hasta hace poco, indudablemente el gobierno estadounidense ha trabajado para beneficiar, para darle privilegios a las grandes empresas corporativas mundiales, pero ahora lo que estamos viendo es una cercanía mucho más íntima entre el liderazgo de esos sectores económicos y quienes van a ejercer directamente la administración del poder político. Me gustaría hablar, porque nos quedan 9, 10 minutos, Oscar, de entrevista sobre las deportaciones masivas. Claro. Tengo datos aquí de una nota de una periodista con sede en Washington del periódico El País, que se llama Patricia Caro, que dice que en las dos administraciones de Bill Clinton se deportaron a 12 millones de personas. Durante el mandato de George W.
fueron 10 millones. Barack Obama, 5 millones. Y que Trump, en su primer mandato, fueron 1.5. Es decir, son más las deportaciones de presidentes demócratas que lo que el mismo Trump, ya sentado en la silla, hizo. Ahora que él está hablando que va a ser la mayor deportación vista en el mundo mundial y en la historia, ¿cómo crees que él va a ejecutar o a materializar eso? O en la práctica, en la práctica, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque decían que, bueno, aquí van a empezar precisamente en Chicago el día de hoy. Claro. Yo no sé si ustedes recuerdan la controversia que se armó durante la primera ceremonia de inauguración del término presidencial de Donald Trump en el 2017, cuando él afirmaba de manera insistente y apasionada que el número de personas que vino a su ceremonia de juramentación como presidente era la más grande de la historia, ¿verdad? Cuando todas las fotos, tanto terrestres como aéreas, claramente señalaban que no era verdad. Que había sido ¿verdad? la de Obama. Pero el presidente lo decía con un convencimiento total que mucha gente termina creyendo que efectivamente los números de personas que vinieron a esa ceremonia fueron los más grandes de la historia. Pero algo parecido está pasando con este tema de las deportaciones. Trump necesita comunicarle al público que él va a deportar el mayor número de personas en la historia. Pero en la práctica, como ustedes ya lo señalaron y pasó en la primera administración, esta aspiración de sacar del país a millones y millones de personas, les recuerdo que J.D. Vance en su único debate con su contrincante en la vicepresidencia, afirmó que querían deportar 22 millones de personas, si recuerdo correctamente. Esto es una fantasía. O sea, no va a pasar ese grado de deportación por la sencilla razón de que eso sería extremadamente contraproducente. Eso no quiere decir que no van a haber deportaciones, claro que sí. Es más, fíjate que es interesante, se levantó esta narrativa de que las deportaciones empezaban en masa en Chicago hoy. Ayer, si vieron las declaraciones del famoso jefe de asuntos fronterizos, el Border Czar, como le llaman en inglés, ayer dijo de que no estaban todavía seguros si realmente iban a empezar en Chicago y que además no sabían dónde iban a empezar. Y él mismo ha dicho, no crean de que vamos a ir a todas las casas de toda la gente, no, vamos a ir donde sabemos que residen personas que han sido encontradas culpables de crímenes, que son extranjeros y que no han sido deportados. Esa es una versión mucho más acotada de la idea original de lanzarse de forma indiscriminada en contra de todos los extranjeros que, de acuerdo a ellos, están aquí sin papeles. Entonces, como les digo, la promesa, la proyección pública versus lo que sucede en la realidad, yo creo que hay un contraste enorme. Y lo que tú mencionaste, Ana Verónica, es que sí le parece muy complicado a Trump que presidentes demócratas hayan deportado más personas de las que él deportó. Eso le parece a él como algo inaceptable que hay que corregir, ¿verdad? Por lo menos publicitariamente. Ok, entonces, a ver, estas deportaciones serían en la lógica, pues sí, personas que han tenido conflicto con la ley y que están de manera irregular, es lógico que deben de ser deportadas. No es algo extraordinario. Y que es un número muy pequeñito de personas. Solo para que lo tengamos claro, no estamos hablando de cientos de miles de personas. Lo otro que me llamó la atención es que el presidente Trump se vendió ayer como un gran pacificador del mundo, ¿verdad? Y que va a sacar a Estados Unidos de cualquier conflicto y que va a hablar con Putin y que... Entonces, se salió de una organización de apoyo a Gaza, si no mal recuerdo, también ayer veía algo al respecto. ¿Cómo ves eso? Pues aquí hay que recordar las contribuciones tan importantes que hizo George Orwell, ¿verdad? Quien nos relataba con sus escritos la contradicción de afirmar exactamente lo opuesto de lo que hago, ¿verdad? Llamarle a tu Secretaría de Guerra, llamarle Secretaría de Paz, ¿verdad? Entonces, yo recordé mucho a George Orwell ayer
y sus diferentes libros, porque creo de que estamos en un momento en la historia en la que nuevamente la memoria y el legado de George Orwell se vuelve presente, ¿verdad? Tenemos un presidente que dice que va a trabajar por la gente más necesitada, pero la gente que estaba ahí cerquitita de él ayer son la gente más rica del mundo, ¿verdad? Dice que va a trabajar para la paz, pero los signos más bien nos dicen lo opuesto, ¿verdad? ¿Cómo vas a crear armonía cuando estás diciendo que te vas a tomar el canal de Panamá de una Sí, manera u otra? una política O sea, expansionista. hay una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Pero repito, aquí es donde el tema de cómo la percepción pública es permeada, es moldeada por las formas de comunicación dominante en el mundo de hoy, juega un papel sumamente importante. O sea, tener al ejecutivo en jefe de Meta, al ejecutivo en jefe de Alphabeto, la compañía dueña de Google, el jefe de Microsoft, ¿verdad? También ahí presente y por supuesto a Elon Musk, que entre muchas cosas controla la plataforma conocida hoy como X, antes Twitter, te dice mucho, ¿verdad? Porque entonces estamos hablando de tener alineado contigo a las maquinarias de moldeo de opinión pública mundial más poderosas cuando vos estás diciendo exactamente lo contrario de lo que vas a hacer. Entonces genera indudablemente preocupación. Quedan 2 minutos. Una última Ajá. pregunta, o no sé si el, el Trump que llega hoy llega con una ventaja un poco más favorable en el Congreso y en el Senado. Correcto. Vaya, le ganó con bastantes votos a la Kamala Harris. Digamos A Kamala. A la Kamala. ¿Cuáles son ahora los contrapesos que tiene Donald Trump dentro de la política estadounidense? Y si, porque, pues sí, los demócratas están todavía viendo pajaritos, ¿verdad? Sí, es que, mira, antes de responder directamente, solo decir que algo que ha quedado súper claro desde noviembre pasado hasta la fecha es que el Partido Demócrata como partido político deja muchísimo que desear e indudablemente han dado perdido en el espacio, ¿verdad? Eso lo tenemos bien claro. Pero yo sí te recuerdo y a quienes nos ven y nos escuchan, que el triunfo de Trump no es tan contundente como uno cree, basado en la manera como se describe. Trump solo ganó 2.6 millones de votos más que Kamala Harris. Te recuerdo que Biden ganó más de 7 millones de votos por encima de Trump en la elección del 2020. Entonces yo creo que es muy claro de que estamos obviamente con un presidente que tiene el beneplácito del Congreso, ambas cámaras, el beneplácito mayormente de la rama judicial y está trabajando arduamente para alinear también el beneplácito de los medios de comunicación, cosa que no ha logrado todavía, pero ese es claramente un campo en el que él se está desplazando, dándole mucha más prioridad a todo lo que tiene que ver con comunicación digital y dentro de esta lógica se entiende la postura tomada por Trump con relación a TikTok, ¿verdad? Cosa que él opuso en el pasado, pero que ahora la apoya. Porque, repito, su apuesta va en la dirección de completamente descreditar a la prensa como la hemos conocido hasta ahora y más bien montarse totalmente en lo que son medios digitales de comunicación cada vez más plegados, más influidos por gente afín a Donald Trump. Y a donde se está informando la gente, además, ¿verdad? Correcto. E incluso los estudios locales lo dicen, o sea, donde se está informando aquí, por ejemplo, la gente es a través de la comunicación digital. Para terminar en 1 minuto, ¿qué podríamos esperar de las relaciones El Salvador-Estados Unidos con la administración Trump? Pues presumiblemente la relación debería de mejorar, ¿verdad? Hay una afinidad mayor entre Donald Trump, Elon Musk, mucha gente afín con Donald Trump y cercana a él, y el gobierno actual de El Salvador. Entonces es previsible que hay, al menos en principio, una postura más amigable. La gran pregunta es en qué se traduce esto que le pueda beneficiar al salvadoreño, a la salvadoreña común y corriente. Esa es conversación para otro día, pero hay que entender, buena relación gobierno a gobierno no necesariamente quiere decir que la vida de los salvadoreños va a ser dorada a partir de ayer en adelante. Claro, una cosa es la política y otra cosa es, y la diplomacia y otra cosa es lo que sucede ya en el territorio. Oscar, Correcto.
Muchísimas gracias. Hey, como siempre, muchas gracias. Aquí te tenemos tu café, Oscar. Y aquí anduvo. No, ustedes me tienen como un quintal de café. Sí, ¿verdad? Algo así, algo así. Cuando vengas a El Salvador, por favor, venite. Pasa por nuestra cabina. Sí, lo haré, les prometo. Vaya, pues. Qué gusto platicar contigo. Gracias, Oscar, por Cuídense mucho, yo les agradezco la oportunidad. tus pensamientos. Y hoy sí vale mandarle un abrazo con ese frío. Sí, con ese suerte. Te con el mandamos frío. un fuerte abrazo, Oscar. Muchas gracias. se Hasta los luego. agradezco. Chao. Y saludos a Pasen todos. buen ahí día. en Hasta Igualmente, Alianza gracias. Américas. Y el café que le debemos a el gran Oscar, hay que decirlo, es nuestro café oficial, Cherito Café, ¿verdad? Este viene, por lo menos el que teníamos hoy, es de la finca La Veraneras. Es un zampacho ¿Empacado? empacado el 29 de diciembre. Mira, es Está un fresquito. Black Honey. Bueno, Cherito Café, que también, bueno, es el café que nosotros tomamos todos los días en cabina. Este café también puede usted tenerlo, únicamente tiene que ir a Bolingo Plaza, Boulevard del Hipódromo en San Benito, también a las tiendas Tengo, o pedirlo directamente en las redes sociales de Cherito Café. Los encuentra en X, los encuentra en Instagram, cheritocafé.sb. Agradecemos a las amigas de San Martín que nos han enviado ya los desayunos. Don Tonis tiene ahí este es un pan baguette con frijolitos, queso, lleva pollo, mire compañero. Este es el que se llama mollete, ¿no? Creo yo. Ajá, y tiritas de tortilla. Además, viene ahí con chirimol, ¿verdad? También le invitamos a que pruebe los benedictinos en las opciones de lomo canadiense, prosciutto y arúgula, o los benedictinos ingleses, o por tiempo limitado los benedictinos mexicanos. Escoja usted el tipo de pan, puede ser un muffin o croissant, y disponible en todas las sucursales de San Martín desde las 6:30 de la mañana. ¿Y nos lo trajo el desayuno? Línea Rosa, contáctelas al 6200-4491. Es un servicio de transporte de mujeres, conducido por mujeres, para transportar a mujeres y que se sientan seguras, cómodas y con un servicio 24/7. También lo puede pedir a través de Línea Rosa App. Ahora hay nuevos servicios también para que usted se pueda trasladar con seguridad. Si usted quiere conocer las declaraciones de Oscar Chacón, asesor estratégico de Alianza Américas, sobre la toma de posesión del presidente Donald Trump y lo que se podría esperar en su gobierno, ponga mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.